pues voy a invitar a que vayamos y busquemos el rostro de Dios a través de la oración. Amado Padre, gracias. Estamos delante de ti. Estamos deseosos de conocer tu palabra. Háblanos, Señor. Usa a tu siervo, a quien has llamado y has puesto frente a tu pueblo, Señor, para que sea un instrumento. Hazme un instrumento y que juntos te conozcamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El tema que venimos abordando, el tema general que venimos tocando hace ya unos domingos atrás es conociendo a Dios. Y yo pregunto, ¿qué has conocido de Dios? ¿Te acuerdas de algunos subtemas? Bueno, has conocido de Dios que Él es infinito. ¿Alguien se acuerda de ese tema? ¿Se acuerda que vimos que Dios es infinito? Luego conocimos también de Dios que Él es inmenso. Hablamos acerca de la inmensidad de Dios. Después conocimos a Dios, que Dios es bondad. Conocimos ampliamente de la bondad de Dios. Hablamos también y hemos conocido acerca de que Dios es justo. Hemos visto cómo se ve la justicia de Dios en toda la Biblia y lo hemos visto también en la creación. Y así hemos hablado de la misericordia, de la gracia, de la omnisciencia. Y hoy, con la ayuda del Señor, vamos a conocer acerca de la soberanía de Dios. Que Dios es soberano. Amados, cuando vamos a la Biblia, usted y yo encontramos que Dios es el creador de todo y sustentador de todo. ¿Está de acuerdo? Lo hemos leído en la Biblia. La Biblia lo testifica claramente que Él es creador y sustentador. Pero hay algo más, mis amados, que la Biblia resalta en todas sus páginas. Y sobre todo, mis amados, resalta que Dios es soberano Señor y Rey. Eso es lo que exalta la Biblia. Hace unos días una persona me dijo una vez: pastor, ¿por qué la Biblia habla más del hombre que de la mujer? ¿Por qué no exalta a la mujer? Y le dije, qué bueno que habla más del hombre. Y si usted se da cuenta, siempre presenta al hombre como pecador. Qué bueno que habla menos de la mujer. Siempre va a exponer el pecado del hombre. Pero la Biblia no exalta al hombre, la Biblia exalta a Dios, presenta a Dios. Y en este caso la Biblia nos presenta y nos dice que Dios es Señor y Rey. Mis amados, Dios es altísimo. Dios es Señor en el cielo y en la tierra. Y está exaltado infinitamente por encima de cuanto existe. Dios está por encima de cuanto existe. Dios reina sobre toda su creación y por ende sobre todas las criaturas. Amados, Dios está en control de todo. Y Dios, mis amados, hace que suceda todo. No hay desgracias, no hay casualidades, no hay eventualidades. Voy a esperar que pase el desfile. No hay eventualidades, mis amados. Dios está en control de todo. ¿Por qué lo hace Dios, amados? ¿Cómo lo hace Dios que suceda todas las cosas y Dios está en control? Dios lo hace, mis amados, por su infinita sabiduría. Dios lo hace por su infinito poder. Dios lo hace, mis amados, por su absoluta justicia. Por eso lo hace el Señor. Pero al mismo tiempo, Dios, amados, está libre. Dios es un Dios libre. Él no vive bajo la presión de alguien, no está obligado por alguien. Dios es libre para ejercer su voluntad soberana sobre todo lo que existe. Dios hace su propia voluntad, mis amados, en el cielo y en la tierra. Todo lo hace Dios.
Pregunto, ¿y habrá alguien que pueda frustrar los planes de Dios? ¿Habrá alguien que se pueda interponer los planes de Dios y hacer que Dios posponga sus planes o anule sus planes? No hay nadie, mis amados. Dios es soberano en todo esto. Dios es absolutamente independiente, no depende de nada ni de nadie. Dios no está sujeto a nadie. Dios no está influenciado por nada ni nadie en todo en cuanto existe. Dios, mis amados, actúa únicamente y libremente. Por ejemplo, hace rato leímos que Dios mostró su soberanía en la vida del rey Nabucodonosor. ¿Se acuerdan? Es un rey soberbio, Dios había favorecido a Nabucodonosor. Dios había levantado a Nabucodonosor. Un día el rey soñó un árbol frondoso que llegaba hasta el cielo y quería conocer qué significaba este árbol tan frondoso, lleno de frutos, y que en sus ramas anidaban las aves y que bajo su sombra estaban las bestias. Él quería saber. Y Dios le concede por medio de Daniel y le dice: ese árbol eres tú, rey. Dios te ha hecho tan grande, Dios te ha levantado. Y por eso, por esa soberbia, por esa grandeza, se olvidó de Dios. Y el pasaje que leímos hace un momento, un día dice: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Y Dios ya le había dicho que tenía que ser humilde. Y de ese momento vino Dios y lo turbó y se volvió bestia por 7 años. Estuvo en el rocío del monte, comió pasto como una bestia, le crecieron las uñas y todo. ¿Y qué dice el rey, mis amados? Ahora vamos a ver un texto que ya lo leímos, pero dice Daniel 4:35, dice el libro de Daniel, pero es Nabucodonosor: todos los habitantes de la tierra son considerados como ¿qué? Como nada. Él hace según su voluntad en el ejército de los cielos y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Dios es soberano. Él hace su voluntad en el cielo y en la tierra. Y todo lo que sucede Él es el autor de todo lo que hay y sucede en el cielo y en la tierra, menos el pecado. Él no es el autor del pecado. Amados, entonces aquí vemos la soberanía de Dios. La soberanía de Dios también se ve, mis amados, en la sociedad de Babel en aquel tiempo. Cuando tenga tiempo, usted vaya a Génesis capítulo 11 y vemos a una sociedad independiente de Dios, una sociedad que no quería vivir bajo la voluntad y ni reconocer a Dios. Un día esta sociedad en Babel dijeron: vamos a hacernos un nombre sobre todo nombre, que nos conozcan en todo el mundo quiénes son los de Babel. Y entonces ellos dijeron: vamos a levantar una torre que llegue hasta el cielo. Ahí era la cuna de la ingeniería. Y Dios mismo reconoce eso. Y entonces dice Dios: estos hombres lo van a lograr, esta gente lo van a lograr, porque es un solo pueblo con un solo pensamiento y un solo plan. Y Dios decidió frustrar los planes de los de Babel. Dios no les concedió. Dios confundió el entendimiento. Ya no se pudieron entender más. Dios frustró los planes de la sociedad de Babel. Y ya no lograron hacer ese nombre que querían. ¿Por qué, mis amados? ¿Cuál es la enseñanza que aprendemos aquí? Primero, acerca del hombre. El hombre, mis amados, no quiere reconocer a Dios, quiere vivir independiente. Número 2, Dios nos enseña en esta experiencia de los de Babel que nadie puede frustrar los planes de Dios, y Dios sí puede frustrar los planes de los hombres. Dios puede interrumpir los planes de la sociedad, pero los planes de Dios nadie
porque Dios no puede ser burlado. Amados, por otro lado también encontramos a la luz de la Biblia que Dios no tiene rival. Dios es soberano y tiene una majestad sin límites. Encontramos en las Sagradas Escrituras que Él es todo poder y nada hay que se pueda interponer a su reinado. Nada se puede interponer, mis amados, a los planes del Señor. Todo lo que Dios ha planeado lo ha hecho, y lo que va a hacer lo va a hacer, porque nadie se puede interponer en los planes del Señor. La Biblia dice, mis amados, todo lo que Jehová quiso lo ha hecho en el cielo y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hay un texto que quiero compartir con ustedes, está en el Salmos 97:9. Si está allí, me ayudas a leerlo, y dice: porque tú, Jehová, eres excelso sobre toda la tierra, eres muy exaltado sobre todos los dioses. ¿Cuál es el nombre de Dios ahí, mis amados? Ahí está el nombre de Dios. Este salmo se atribuye a Jehová exaltado. Aquí es Jehová exaltado. Y en hebreo, ¿sabe qué quiere decir? En hebreo quiere decir, mis amados, Yahvé Elohim. Yahvé Elohim, Jehová exaltado. Jehová exaltado, mis amados, habla de la soberanía de Dios y sobre todo habla de esa majestad de Dios. Ese Dios a quien tú y yo adoramos. Ese Dios que tú y yo hemos estado cantando en este momento. Ese es el Dios, Jehová exaltado, Yahvé Elohim. Amados, quiero compartir otro texto y está en Isaías. ¿Quieres leer conmigo? Leamos. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, cuyo nombre es ¿qué? Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Volvamos otra vez al texto. Porque así dijo. ¿Quién dijo? Y el alto y sublime. ¿Qué dijo el alto y sublime? ¿Cuál es el nombre de ese alto y sublime? No, ahí está. El que habita la eternidad, cuyo nombre es Santo. El alto y sublime tiene un nombre. Su nombre es Santo. ¿Qué le parece? El alto y sublime, el majestuoso, el que está sobre todo, su nombre es Santo. Mis amados, la palabra santo del hebreo, kadosh, significa que está separado, marcado, puesto aparte, retirado del uso común. Eso es santo. Hablando de Dios, refiriéndose a Dios, mis amados, la palabra, este texto exalta dos cosas acerca de Dios. Este texto primero dice que Dios es trascendente sobre su creación. Dios está por encima de su creación. Aparece en la primera parte del texto. Porque así dijo el alto y sublime. Está por encima de todo lo creado. Y hay otra enseñanza en ese texto. Dios no solamente está por encima de todo lo creado, hay algo más. Dios también es trascendente sobre la corrupción de la creación. Dios no conoce pecado. No hay pecado en Él. Él es limpio, Él es puro. La creación fue afectada, pero Él se mantiene intacto. Ese es su nombre santo. Y ese es el Dios a quien tú y yo hemos reconocido, a quien hemos
reconocido como Señor y hemos consagrado nuestras vidas a Él. Hoy usted y yo decidimos venir para honrar ¿a quién? Al alto y sublime, a quien tiene por nombre santo. Amados hermanos, otro texto precioso. La Biblia está lleno porque exalta a Dios, pero quiero dejar en mente otro texto. Primer libro de Crónicas 29:11. ¿Quieres leer conmigo? Tuya es, oh Jehová. ¿Se ve? ¿Sí? Bueno, les invito a leer entonces. ¿Qué dice? Tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria, el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. El rey David, reconociendo que Dios le ha estado con él y lo ha favorecido, ahora el rey David junto con el pueblo exaltan a Dios. Y vean ustedes, hermanos, la palabra magnificencia no está allí, pero se los quiero presentar. La palabra magnificencia, bueno, están las palabras, pero las definiciones no. Están las palabras, voy a ir desglosando el texto. Magnificencia, mis amados, es el atributo de Dios. Es un atributo que se refiere que Dios es eterno e inmutable. Es un título, mis amados, que Él no se ha ganado. Nadie lo designó. Es un título que Dios se atribuyó a sí mismo, porque Él verdaderamente es magnífico. La magnificencia de Dios habla de que Él es eterno e inmutable. Él siempre ha sido, mis amados, y será infinitamente mayor que todas las cosas y toda la creación. Por otro lado, la palabra poder indica la fuerza, el poderío de Dios. Hermanos, ¿qué pasaría si todas las fuerzas de la creación, todos los poderes que existen en el mundo, qué pasaría si se juntaran para querer atacar a Dios? Solamente lo harían para quedar burlado, para quedar humillado, para conocer vergüenza. Porque no ha habido, ni hay, ni habrá ninguna fuerza que pueda con el poder, con Dios que es poder. Por otro lado, mis amados, gloria, porque tuya es la gloria. Esa palabra, mis amados, se usa para describir el esplendor de la vestidura o la vestimenta y de lo magnífico que pudieran ser las joyas. Joyas revelan la gloria, lo hermoso. Pero se usa, mis amados, aquí esa palabra de la gloria para hablar acerca de la belleza de Dios, de lo esplendoroso que es Dios como creador. ¿Usted ha visto algo hermoso? Pues no se compara nada con la gloria de Dios. ¿Usted ha visto algo sublime en la creación? Pues no se compara con la gloria de Dios. La victoria. Tuya es la victoria, reconoce David y el pueblo. Indica, mis amados, la victoria, indica la fuerza. Que Dios no conoce derrota. Nunca Dios ha quedado avergonzado porque alguien lo haya derrotado. Dios siempre ha sido el que da la victoria, el triunfo. Lo hizo con su pueblo Israel, le dio la victoria. Y así podemos mencionar muchos ejemplos en todas las sagradas escrituras. Mis amados, a Dios nadie le puede desafiar. Ese es el Dios que tú y yo hemos conocido. Tuyo es el honor, dice también el texto. Denota el esplendor, denota honor, belleza y vigor. También el texto sigue diciendo, porque tuyo es el reino. Comunica, mis amados, la idea del reino, dominio, soberanía de Dios. Y esto, mis amados,
lo conoció el rey Nabucodonosor. Lo leímos hace un rato. La soberanía de Dios lo reconoció el rey. ¿Se acuerdan ustedes qué dijo el rey? Todos los habitantes son considerados como nada. Él hace su voluntad en el cielo y en la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga: Dios, ¿qué haces? ¿Por qué? Porque Él reina. Él es el único que reina. Y reina en el cielo y en la tierra. Quiero dejar en la mente, mis amados, otros salmos preciosos. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál es nuestra respuesta? Dice el Salmo 113. ¿Quieres leer conmigo? Alabad, siervos de Jehová. Alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito, desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Sea alabado el nombre de Jehová. Excelso sobre todas las naciones es Jehová. Sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se humilla, que se sienta en las alturas? Que dice que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra. ¡Guau! Dice el 4, excelso sobre todas las naciones es Jehová, su gloria. Por eso Dios es digno de ser reconocido y alabado. Pero me llama la atención el versículo 6, que se humilla a mirar. Dios tiene que condescender para mirar a su creación. ¿Qué le parece eso? El exaltado, el sublime, tiene que bajarse a nuestro nivel. Que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra. Este versículo me impactó, aparte de todos los textos, pero esto me impactó, mis amados. Ese Dios tan glorioso, ese Dios tan excelente, mis amados, y hermoso, tuvo que condescender. Tuvo que bajar para vernos a nosotros. ¿Qué le dice eso a usted? Tuvo que humillarse. Se hizo carne y habitó entre nosotros. Qué hermoso. En otras palabras, Pablo dice que dejó su trono, dejó su gloria y condescendió, se puso a nuestro nivel. Lo hizo para mirar a sus criaturas, lo hizo para vernos. Toda la belleza del cielo y de la tierra, mis amados, combinadas, no pueden compararse a la majestad, a la gloria de Dios. Estamos conociendo acerca de Dios, que es soberano. Pero ¿cómo más debemos responder? El salmista nos enseña que adorar a Dios, exaltar a Dios. Pero vamos a aprender algo más. ¿Cómo responder, mis amados, al Dios soberano? Vamos a ver cómo lo hizo. No creo que esté. Voy a mencionar solamente, ya terminamos los textos. ¿Se acuerda usted de qué hizo Noé cuando descendió del arca? Noé fue un hombre que le creyó a Dios y conoció el poder de Dios. Nunca había llovido, no era un lugar lluvioso. Y Dios, el día del diluvio, abrió las cataratas del cielo. Y toda la creación, todas las montañas se inundaron. Pero el Dios poderoso guardó intachablemente, guardó a Noé y a su familia y a los animales, sin correr riesgo
Nunca estuvieron en peligro porque estuvieron en las manos del soberano Dios. Eso lo vio Noé. Cuando terminaron las aguas, Dios estuvo instruyendo. Y cuando ya terminaron, Noé descendió. Lo primero que hizo fue ofrecer sacrificio a Dios. Porque ¿qué se merece el Dios soberano? Ser adorado. Y dice Génesis, no está allí, pero los dejo está en Génesis 8, 20, 21. Edificó Noé un altar a Jehová y tomó todo animal limpio de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato. Mis amados, Moisés y el pueblo de Israel conocieron al Dios soberano. Cuando los egipcios venían para arrasar a los israelitas estaban entre el ejército de Faraón y el mar. Pero el Dios soberano, majestuoso y sublime, abrió el mar y el pueblo pasó en seco. Dios le dio la victoria al pueblo. Dios victorioso derrotó al ejército enemigo del pueblo. Cuando cruzaron, Moisés dirigió al pueblo en adoración. Moisés no pudo callar al ver a un Dios soberano cómo actúa con poder. Y dice, mis amados, Éxodo 15, entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová. Y dijeron, cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi canto, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre y lo enalteceré. Y continúa Moisés y el pueblo. ¿Qué están haciendo? Exaltando al soberano Dios que ha mostrado su majestad. Así merece Dios ser reconocido y adorado por sus criaturas redimidas que somos usted y yo. Y hablando de Nabucodonosor, mis amados, él lo hizo. Pero veamos acerca de la soberanía de Dios en Cristo Jesús. La soberanía, mis amados, de Dios lo vemos en la encarnación. Y aquel verbo se hizo carne. Y vimos su gloria como la del unigénito del Padre. ¿Por qué se hizo carne, mis amados? ¿Ha sucedido otra vez, hermanos, que alguien que siendo Dios se haga hombre? ¿Pudo haberse hecho sin la obra maravillosa del soberano Dios? Dios mostró su soberanía, que Él es Señor. ¿Cómo algo divino puede hacerse también hombre? Mis amados, vemos la soberanía de Dios entonces en su Hijo, en el sufrimiento y en la muerte. ¿Quién puede pagar pecados? Solamente lo hizo la soberanía de Dios. Vemos también, mis amados, la soberanía de Dios, que Jesús, el Verbo encarnado, fue muerto, fue sepultado, pero al tercer día resucitó, venciendo la tumba, venciendo la muerte, venciendo cualquier poder y al mismo enemigo. ¿Quién lo puede hacer? Solamente la soberanía de Dios. La soberanía de Dios en su Hijo Jesucristo, todo por ti y por mí. Mis amados, la soberanía de Dios también se ve en la ascensión gloriosa de Cristo. ¿Usted ha leído Hechos? Cuando dice que vinieron ángeles y nubes y fue alzado al cielo. Yo me imagino ese momento glorioso. Jesús ascendiendo en las nubes, rodeado de ángeles. Y los ángeles les dicen a los discípulos, ¿por qué estás tristes? Porque ese mismo Dios, así como lo habéis visto ir, así mismo vendrá.
¿No puede usted ver ahí la soberanía de Dios? Al majestuoso Dios ahí en esa obra maravillosa. Mis amados hermanos, la soberanía de Dios también será visto cuando Él descienda en gloria. La soberanía de Dios será glorioso cuando Él venga en el día final. Como dice la Biblia, que también vendrá en las nubes. Todo ojo le verá. En ese día, mis amados, el cielo se enrollará como un libro. Bueno, la descripción de la Biblia es maravillosa. Dios mostrando su soberanía en el regreso de su Hijo amado. Y la soberanía de Dios se mostrará diciendo: venid benditos de mi Padre, entren al reino. Pero también la gloria y la soberanía de Dios se mostrará cuando diga: no los conozco, apartados de mí. Dios ejerciendo su soberanía, porque Él es Rey, mis amados. Amados, si tú no tienes una relación con ese soberano Dios, Él es tan exaltado, pero recuerda que también se humilló. Él se hizo hombre para que tú y yo tengamos una relación con Él. Tú lo puedes hacer reconociendo a Jesucristo como el Señor y Salvador de tu vida. Si no lo has hecho, lo puedes hacer. Si no lo quieres hacer en público, ahí donde tú estás, en la recámara, cuando tú estés a sola con Dios, platica con Él y dile que lo reconoces como tu Señor y Salvador, porque has conocido que Él es soberano, es Dios exaltado y su nombre es santo, pero que también quieres disfrutar y vivir su soberanía en toda su majestad y esplendor cuando Él venga en gloria por su pueblo redimido. Exaltemos al Dios soberano. Sometamos nuestras vidas al servicio del Dios soberano. Él se merece. Digamos: Señor, aquí está mi vida, quiero servirte, Señor. ¿Quieres participar en algún ministerio? Acércate. Honra al Señor con tu vida. Proclama a otros de Cristo. Que el Señor nos bendiga.